abarcaremos un tema que considero a título personal es uno de los temas más importantes que se pueden enseñar en la iglesia de Jesús. Y tiene que ver con el conocer verdaderamente a Dios. Diga conmigo, conocer verdaderamente a Dios. No sé si los hermanos que iniciaron conmigo cuando comenzamos el ministerio hace ya casi 7 años, recuerdan que recibí una orden directa del Señor que consistía en que debía enseñarle a su pueblo a conocerle de verdad. Pero siendo honesto, al pasar de los años descuidé esa orden y enfaticé en otros aspectos bíblicos, pero hace un par de días y de forma sorpresiva e inesperada, el Señor me recordó esa orden y me confrontó al enseñarme que la mayoría de adversidades que vivimos los creyentes se debe a un único factor. Diga conmigo, a un único factor. Y es la falta de conocimiento de Dios. Ese factor que se conoce como la falta de conocimiento de Dios es lo que nos lleva a experimentar una serie de adversidades que nosotros no entendemos. ¿Por qué? El miércoles que pasó, guiado por el Espíritu de Dios, hice un preámbulo de esta temática predicando bajo el tema la gloria del hombre. Y recuerden que la palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 9, verso 23, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, que no se gloríe el valiente en su fuerza, que no se gloríe el rico en sus riquezas, y sino que se gloríe el que ha de gloriarse en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, dice la palabra del Señor. Hay algo que me llama la atención y es que por mucho tiempo escuché a muchos predicadores decir: a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Pero es una afirmación que está muy alejada de la verdad, porque es el mismo Dios quien nos habla a través del profeta Jeremías y nos dice que Él quiere que le entendamos, que entendamos quién es Él, que entendamos cuáles son sus atributos, que entendamos cuál es su carácter, pero ante todo que le conozcamos que Él es Jehová. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Muchos creen conocer a Dios porque han visto el mover de su mano. Muchos creen conocer a Dios, en otras palabras, porque han visto sus milagros, han visto su provisión, han visto su respaldo, han recibido algunas respuestas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo debemos saber que nada de esto se puede tomar como una señal de que hemos conocido a Dios. Las bendiciones, los milagros y el respaldo de Dios que ha sido manifestado en tu vida no es una señal de que tú conoces a Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. De el 100% de creyentes en el mundo entero, yo pienso que si acaso el 1% ha podido entender que las bendiciones que hemos recibido de la mano del Señor se deben a una única cosa, y es la bendita misericordia del Señor. La Biblia nos dice en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en los versos del 21 al 24, lo siguiente: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, dice el profeta Jeremías. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca le cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Lo he mencionado ya en varias ocasiones. Vemos al profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, especialmente en este capítulo, como quejándose y lamentándose por todo lo que Dios le estaba permitiendo vivir. Pero luego de lamentarse y de decir o creer que Dios se había olvidado de él, termina concluyendo en el verso 23 en adelante que él y su pueblo no habían sido consumidos por la sola misericordia de Dios. Quiero que entienda algo, amada iglesia. Nosotros, todo lo que hemos recibido de mano del Señor, lo hemos recibido por su sola misericordia.
El profeta Jeremías dice que él y su pueblo no habían sido consumidos por esa misericordia de Dios. Y en este tiempo nosotros no hemos sido consumidos por lo mismo, por su misericordia y por su gracia. Y creo que todos entendemos que la misericordia de Dios es grande porque su amor es grande. Y si su amor no fuese más grande que su ira, ¿qué sería de nosotros? Quizás viviéramos aparentemente bien, viviendo de la misma manera que lo hacíamos antes, creyendo que nada estaba mal, caminando sin saberlo a un abismo, condenados a la muerte eterna y lo más terrible, condenados sin saber que éramos condenados y por ende anduviésemos sin la más mínima oportunidad de poder arrepentirnos. La misericordia de Dios es grande porque su amor es grande. Y si su amor no fuera más grande que su misericordia, ¿qué sería de nosotros que decimos conocerle, pero que no guardamos sus mandamientos? Y a su nombre, el apóstol Juan, conocido también como el apóstol del amor, nos da una clara señal que determina si realmente conocemos a Dios. Esta es la señal que todo cristiano debe tener en su vida para determinar si realmente conoce a Dios. Yo quiero que lea conmigo en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, de los versos 3 al 5. Dice la escritura: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Léalo conmigo, amada iglesia, por favor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Oiga esto. La forma para saber que conocemos a Dios: si guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda, ¿qué, iglesia? Su palabra. El que más ofrenda, el que más diezma, el que más hace obras. No, eso no determina si tú conoces a Dios. Lo que realmente determina si tú conoces a Dios es que guardas su palabra. Pero el que guarda su palabra, dice el verso 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esta señal sabemos si le conocemos o no le conocemos. Y surge una interrogante que lo uso cada vez que predico acerca de conocer a Dios. Quiero preguntarle a la iglesia, ¿cuántos de los que están aquí conocen a Dios? Quiero preguntarte, si dices que conoces a Dios, ¿por qué sigues pecando y transgrediendo sus mandamientos? ¿Sabe, iglesia, por qué pecamos? La respuesta es sencilla: pecamos porque no le conocemos. El hombre solo sabrá cuán terrible y cuán abominable es su pecado cuando por fin conozca al Dios grande, temible y santo, 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 del cual testifican las escrituras. El hombre solamente será consciente de cuán abominable es su pecado cuando conozca al Dios grande y temible y santo, 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 del cual habla la palabra del Señor. Nosotros a veces cometemos el error de ir a predicar la palabra y lo primero que hablamos es del pecado. Pero a la gente, ¿qué le va a importar que le hablen de pecado si no conoce a Dios? Pero cuando una persona conoce a Dios, entonces puede entender qué tan terrible es el pecado. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Porque cuando tú sabes que Dios es tan grande, entonces descubres que ese Dios tan grande no lo puedo ofender por causa de mi pecado. Y a su nombre. Algo que me llama la atención es que la Biblia dice que Dios le dijo al mar: hasta aquí vas a llegar. Le puso un límite y dice la escritura que el mar no traspasó ese límite. Me llama la atención que dice la escritura que Dios puso las estrellas en el cielo, a cada una le puso un nombre, le dio orden a los planetas de girar en torno al círculo que él había creado, y los planetas, siendo más grandes que el hombre, se sometieron a la voluntad de Dios. Pero algo tan insignificante como el hombre, como el ser humano, pelea contra Dios y determina no someterse a su voluntad. Y es por eso que un día la tierra juzgará al hombre, porque los planetas con todo su esplendor se someten a la voluntad de Dios, y el hombre en toda su pequeñez rechaza la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Yo no sé si usted entiende lo que le estoy hablando en esta mañana. No puede olvidársele, el hombre solo sabrá cuán terrible y abominable es su pecado cuando por fin conozca al Dios grande, temible y santo, 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 del cual habla la palabra. ¿A qué vienes a la iglesia? Hay gente que viene a la iglesia en busca de una restauración matrimonial. Hay gente que viene a la iglesia en busca de una sanidad física o espiritual. Hay gente que viene a la iglesia en busca de una restauración familiar. Hay gente que viene a la iglesia en busca de un respaldo divino. Hay gente que viene a la iglesia en busca de una solución para su problema. Pero ¿cuántos venimos a la iglesia porque tenemos el profundo deseo de conocer a Dios? ¿Cuántos venimos al templo porque tenemos el profundo deseo de conocer y entender al Señor? Cada vez que una persona va a la iglesia, del 100%, solamente el 2% va porque quiere conocer a Dios. El 98% va porque necesita que Dios haga un milagro en su vida. Pero nosotros debemos cambiar ese panorama y debemos entender el principio del conocimiento de Dios. Mi intención con estas verdades bíblicas es confrontarte y llevarte a pensar si realmente conoces al Señor, si realmente le conoces. La iglesia cree conocer a Dios porque se ha acostumbrado a la misericordia de Dios e incluso la hemos malinterpretado. El acto más grande de misericordia, oiga esto, iglesia, el acto más grande de misericordia de Dios para con los hombres fue enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él. Pero no solo para reconciliarnos con Él, sino también para darnos la posibilidad de ser adoptados como hijos y hacernos coherederos de la gracia juntamente con Jesucristo. Ahora bien, por misericordia de Dios, podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Pero a través de quién? A través de Jesucristo. Y tenemos un reto, y el reto es que debemos ser como Cristo y alcanzar la estatura que Él tiene, la estatura de un varón perfecto. Pero curiosamente hay algo que me llama la atención, y es que Jesús, el unigénito de Dios, porque me llama la atención que la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y la palabra unigénito significa el único hijo, el único hijo. Hay gente que dice, bueno, la Escritura lo dice, que en el tiempo en que los hijos de Dios se presentaban delante de Dios, pero me llama la atención que Juan hace referencia al unigénito, al único hijo de Dios. Lo envió el Padre a morir por nosotros para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús muere, reconcilia a todo aquel que le reconoce y que recibe sus palabras, lo reconcilia con el Padre y le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero yo le pregunto algo, ¿alguna vez te has puesto a pensar en eso que tenía Jesucristo que nosotros no tenemos y que necesitamos? ¿Cómo así, pastor? Repítame una vez más. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en aquello que tiene Jesucristo que nosotros no tenemos, pero que lo necesitamos? Mire esto, amada iglesia. Quiero que medite conmigo en la palabra del Señor, en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, los versos 16 y 17. Dice la Escritura: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Pero quiero que ponga su mirada en el verso 17, porque allí está lo que tiene Jesucristo que nosotros no tenemos y que lo necesitamos. Dice la Escritura: y hubo una voz de los cielos que decía, léalo conmigo: este es mi Hijo amado, del que tengo misericordia. ¿Cierto? ¿Qué dice la Escritura? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿qué tiene Jesucristo que nosotros no tenemos y que lo necesitamos?
Diga conmigo, la complacencia de Dios. El nombre del tema en esta mañana es misericordia versus complacencia. Una cosa es moverse bajo la misericordia de Dios, pero otra cosa es caminar bajo la complacencia del Señor. Nosotros vivimos caminando bajo la misericordia y es cierto que esa hermosa misericordia nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, pero ahora como hijos que somos por misericordia también debemos buscar la manera de caminar bajo la complacencia de Dios. Y quiero hacerle una pregunta a la iglesia en esta mañana. ¿Cuántos de los que están aquí caminan bajo la complacencia del Señor? Dice un dicho popular, es aquí donde la puerca tuerce el rabo. Porque teníamos un argumento, pensábamos que conocíamos a Dios, creíamos que éramos creyentes genuinos, pero ahorita la palabra nos está derribando el argumento y la palabra nos está confrontando y nos está llevando a meditar si realmente le conocemos. ¿Quién es el que vive? Jesús tenía la complacencia de Dios. Y ciertamente a veces vemos la gloria de Dios simplemente por misericordia, pero imagínese cuán mayor sería la gloria de Dios en nuestra vida si tuviéramos su complacencia. La palabra complacencia, bíblicamente hablando, viene del término hebreo jafez. Y la palabra jafez significa tener placer en algo o en alguien. Significa deleitarse en algo o en alguien. Significa contentarse con algo o con alguien. Significa tener el deseo de alguien. Cuando yo tengo la complacencia de Dios, tengo el deseo de Dios para mi vida. Pero no, nosotros pecamos y como pecadores vivimos, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí, pero no hacemos nada para que el Señor quiera tener complacencia en nosotros. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Una cosa entonces es moverse bajo la misericordia de Dios y otra es moverse bajo la complacencia o el agrado de Dios. Pero para poder obtener la complacencia de Dios es necesario conocerle. Es necesario saber quién es Él, conocer su carácter, conocer su personalidad. Y cuando yo sé quién es Él, cuando conozco su carácter, cuando entiendo su personalidad, entonces yo vivo para amoldarme a su voluntad y para agradarle en todos los aspectos. Jesús es el ejemplo perfecto. Jesús mismo dice que su comida era hacer la voluntad del Padre. Así le dijo a sus discípulos cuando le preguntaban si había comido, cuando se encontró con la samaritana. Él decía, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Jesús vivía para agradar al Padre. Y si Él mismo en su palabra nos dice que nosotros debemos imitarlo, entonces nosotros también debemos vivir para agradar al Padre. Debemos vivir para honrarlo en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Quiero poner un ejemplo. Mi complacencia es para mi esposa porque nos conocemos, porque ella sabe qué es lo que a mí me gusta y las cosas las hace como a mí me gustan. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Mi hijo a veces tiene mi complacencia. ¿Y por qué digo a veces? Cuando obedece y cuando se somete a las reglas establecidas por mí como autoridad y como pastor de mi casa, tiene mi complacencia. Pero cuando desobedece, deja de tener mi complacencia. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme un poco más. Si mi esposa fuera una mujer insujeta, rebelde, irrespetuosa, entonces no tendría mi complacencia. Pero siendo irrespetuosa e insujeta, faltadora de respeto, en un momento tiene una necesidad y yo por ser su esposo soy movido por misericordia y le proveo para esa necesidad. Pero se la doy por misericordia.
no se la doy por complacencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No sé si usted entiende para dónde voy. Dios nos da muchas cosas porque su misericordia es grande, dice la Escritura, porque es nueva cada mañana. Si Dios no fuese misericordioso, ¿qué sería hoy de nosotros? Amén. Entonces, bien, debemos, como hijos que somos adoptivos de Dios, vivir bajo la misericordia porque es un regalo. Pero también debemos vivir para buscar su complacencia. También debemos vivir para agradarle. Qué hermoso sería que el Señor un día te bendijera, no por misericordia, sino porque tiene complacencia en ti. Y a su nombre. La iglesia necesita entender este principio, el principio del conocimiento de Dios. Es a través de ese principio como experimentas la plenitud en Dios. Y solo cuando entiendas, iglesia, y pongas en práctica este principio, verás las verdaderas bendiciones de Dios. No las bendiciones económicas, materiales, no. Aunque esas son bendiciones también. Cuando hablo de las verdaderas bendiciones de Dios, son aquellas que traen riqueza y no añaden tristeza con ellas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todos saben que Jesucristo murió en nuestro lugar para darnos vida eterna. Pero quiero hacerle una pregunta a la iglesia. ¿Qué es la vida eterna? Hermano Félix, ¿qué es la vida eterna? Hermano Hitler, ¿qué es la vida eterna? Me respondió alguien, la vida eterna es vivir eternamente. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de lo que es la vida eterna? Yo quiero que lo lea conmigo los versos del 1 al 4. Dice la Escritura: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y lea el verso 3 conmigo. Y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa, iglesia? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Por eso la próxima vez que le pregunten, hermano, ¿qué es la vida eterna? Sin temor responda: la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. La vida eterna consiste en conocer al Padre y a su Hijo amado. Eso es la vida eterna, pero muchos vienen a la iglesia esperando en esa promesa de vida eterna y no saben qué es la vida eterna. ¿Quién es el que vive? No se preocupe, que yo sabía que este tema no es de los que sacan muchos amenes y muchos gloria a Dios. No saca mucha sonrisa porque no habla de carro, de beca, de marido, de plata. Porque la gente está acostumbrada a eso. A que un par de sinvergüenzas lo manipulen y le saquen el dinero de su bolsillo. Pero esto es una palabra de vida eterna. Y es una palabra que si tú la atesoras, te garantiza un viaje directo al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Oiga esto, amada iglesia. Para adorar a Dios incluso es necesario conocerlo y estar bajo su complacencia. Para adorar a Dios es necesario conocerlo y estar bajo su complacencia. La Escritura es clara cuando dice que el Señor no recibe la ofrenda del impío. ¿Y quién es el impío? Lo he enseñado muchas veces. Es aquel que practica la impiedad. Dentro de la impiedad está la falta de perdón, la falta de misericordia, el incumplimiento de los mandamientos de Dios. Eso es impiedad. Todo el que no hace lo que dice la Escritura es visto como un impío. Y a veces nosotros pretendemos venir a la casa de Dios y levantar las manos y adorarle. E incluso lloramos, incluso gemimos ante su presencia, pero con un corazón que se encuentra en una condición deplorable.
Y para adorarlo debemos conocerle y debemos estar bajo su complacencia. Imagínense que a usted alguien venga a ponerle una serenata a la esposa, pero resulta que su esposo es un sinvergüenza, un borrachín, la maltrata, la ofende, la deshonra, le es infiel, la lastima. Yo le pregunto a la mujer aquí, ¿usted recibiría con agrado la serenata de ese varón? Pero si se voltease la torta y el que viene a llevarte una serenata es alguien que te respeta, que te ama, que te honra, que te valora, que te sube al cielo, ¿usted se asomaría a la ventana a escuchar la serenata? Por supuesto que sí, con una sonrisa de oreja a orejas. Tomo este ejemplo no queriendo decir que la adoración consiste en cantarle a Dios, porque no. Eso hace parte de la adoración y la alabanza. Pero usted también adora y alaba al Señor cuando usted madruga un domingo para venir a adorar al Señor. Cuando usted sacrifica alabanza y adoración, cuando usted pone a Dios en primer lugar. Usted sacrifica alabanza y adoración cuando usted presenta ofrendas de gratitud, de agradecimiento. Cuando usted viene a la casa del Señor y le dice, Señor, gracias por todo lo que me has dado, por lo bueno que has sido conmigo. Y hay gente que malinterpreta cuando uno dice ofrenda porque están tan dañados, pero dañados por los mismos hombres de Dios que creen que ofrenda es dinero. No, usted puede darle al Señor una ofrenda incluso de aplausos. Y si usted lo hace con un corazón humilde, esa ofrenda de aplausos llega a la presencia del Señor. Pero quiero hacerle una pregunta: ¿será que Dios puede recibir la ofrenda, el sacrificio de alabanza y de adoración de alguien que no lo honra, de alguien que no lo respeta, de alguien que no lo obedece, de alguien que no vive para agradarlo, de alguien que no lo pone en lugar, de alguien que no le conoce? No la va a recibir jamás. Y como nosotros no hemos sido confrontados por la Escritura, creemos que con adorarle ya nos hemos ganado el cielo. Pero hay que ir más allá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay que conocerle. Hay que saber quién es Él. Meditemos en lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, del verso 21 al 24, y vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional, que me gusta cómo lo dice la Nueva Versión. Del 21 en adelante, Nueva Versión Internacional. Mire esto. La mujer samaritana le dice al Señor: ustedes los judíos dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén, pero nuestros padres han adorado al Padre en este monte. Se refería al monte Gerizim. Pero Jesús le responde diciéndole: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Y dice el siguiente verso: ahora ustedes adoran ¿qué? Dígalo fuerte, ¿qué? Lo que no conocen. Le está diciendo esto Jesús a la samaritana. Pero luego él dice: nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Sigue diciendo el verso 23: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos, diga conmigo, verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y por tanto busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dice el verso 24. ¿Cómo puedes adorar en espíritu y en verdad al Dios al que tú no conoces? ¿Cómo puedes adorar en espíritu y en verdad al Dios al que tú no honras? ¿Cómo podemos adorar en espíritu y en verdad al Dios que nos quiere regalar su voluntad, pero que nosotros rechazamos su voluntad? Dile al que está a tu lado: ¿cómo podemos adorarlo en espíritu y en verdad? En otras palabras, el Señor está diciendo que Él quiere adoradores que le conozcan.
adoradores que le conozcan al grado de poder adorarlo en espíritu y en verdad. Pero la iglesia va en descenso porque no conoce este principio. Le he contado muchas veces, yo miro en las redes sociales cualquier cantidad de predicadores, millones de predicadores anunciando la palabra del Señor. Predicadores, hombres y mujeres. En YouTube puedes encontrar el predicador que te dé la gana. Pero cuando uno comienza a hacerle una exégesis a los mensajes que predican, descubre uno que están alejados de la realidad. Y la temática de la iglesia se ha convertido en 5 pasos para alcanzar las bendiciones de Dios. 5 pasos para ser bendecido, prosperado y en victoria. 5 pasos para arreglar tu matrimonio. Puro humanismo, pura psicología barata. Y el Señor lo que quiere es que descubramos los tesoros escondidos en la palabra del Señor. El Señor me dio un golpe, mi amado hermano, porque yo usaba una expresión, es que ella necesita sanidad interior. Jehová reprenda al diablo. El Señor me dijo que ese asunto de la sanidad interior no es bíblica. Un preencuentro para que tengan sanidad interior. Preencuentro, reencuentro, superencuentro, recontraencuentro. Un negocio de las iglesias hoy en día. Porque los encuentros no los hacen gratis. El encuentro vale un billetico. Y la persona para ir a tener un encuentro con Dios tiene que pagar 200 y 300 mil pesos. Y yo le pregunto, amada iglesia, ¿será que usted no podrá tener un verdadero encuentro con el Señor metido en su habitación, en ayuno, en oración, leyendo la palabra y anhelando con deseo el Espíritu de Dios en su vida? Entonces, ¿por qué se deja manipular? Sanidad interior. Es que la hermana no puede perdonar porque necesita sanidad interior. Hermana, venga, este preencuentro vale 200, pero usted de allá va a venir perdonando. Y allá lo llevan y lo ponen a hacer como una reminiscencia de su pasado. Ahora acuéstese allí, ahora mismo sientes una brisa que corre. No hay nada a tu alrededor, estás completamente solo, te vas convirtiendo en un niño. Ahora estás en el vientre de tu madre, allí donde te rechazó tu madre. Y la gente... Psicología, mi amado hermano. Dile que está a tu lado, y la psicología no salva. Y cuando el Señor me derriba este argumento, claro que yo nunca he hecho encuentro, hay poder, pero sí usaba la expresión de sanidad interior. Me lleva el Señor a la palabra y comienzo a ver hombres y mujeres en la Escritura a los cuales le bastó un solo encuentro con Jesús. Yo no me imagino a la mujer del flujo de sangre después de haber sido sanada y después que Jesús le dijo, vete a casa en paz y no peques más. Vete a casa, ahora eres salva. Yo no me imagino a aquella mujer entonces en un encuentro de sanidad interior para pedirle al Señor que le ayudara a perdonar a los que la habían señalado, a los que la habían menospreciado cuando tenía, bendito es el nombre de Jesús, el flujo de sangre. Yo no me la imagino en un encuentro o en un reencuentro con el Señor para pedirle que le sanara su corazón porque estaba marcada, porque 12 años de su vida había estado enferma. Un verdadero encuentro con el Señor te lleva a conocerlo. Y cuando tú le conoces, tú no necesitas de encuentro y reencuentro. Porque la sola palabra de Dios cambia tu vida. La sola palabra de Dios te limpia. La misma Escritura dice que la palabra es la que nos limpia. Pero la gente está acostumbrada a que lo lleven de un lado para otro, como las olas del mar. Y nosotros, ¿sabe qué necesitamos? Vivir la palabra, escudriñar la Escritura. Es allí donde está la clave, es allí donde está la bendición. Entonces debemos quitarnos la idea de que tengo que ir a un encuentro porque necesito sanidad interior. Y si tú sabes que necesitas sanidad interior, ¿por qué no buscas del Señor? Búscalo, búscalo. El pastor no es el que te va a traer sanidad interior.
Los hermanos no son los que te van a dar sanidad interior. El único que va a sanar tu vida, el único que va a limpiar tu vida, se llama Jesucristo cuando tú le abres tu corazón. Dele un fuerte aplauso. Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice. Entonces, amada iglesia, debemos derribar estos argumentos. Debemos conocer a Dios. Debemos anhelar el caminar, sí, bajo su misericordia, pero también caminar bajo su complacencia. Que el Señor se agrade, como dice el hebraísta. Léalo cuando esté en su casa, Hebreos capítulo 11, léalo completo. El Señor tenía tanta complacencia en aquellos hombres de fe que dice la Escritura, y Dios no se avergonzaba de llamarse el Dios de ellos. En otras palabras dice, Dios sacaba pecho diciendo, yo soy el Dios de ellos. Porque dice la Escritura que muchos prefirieron ser aserrados, otros prefirieron vivir en desiertos, otros prefirieron vivir como errantes porque tenían su mirada no en las ciudades terrenales, sino que habían puesto su mirada en aquella ciudad cuyo arquitecto era el mismo Dios. En aquellos hombres que a pesar de vivir cualquier cantidad de pruebas, habían conocido a Dios a tal grado. Y Dios lo conocía a tal grado que decía, yo soy el Dios de ellos. Yo me imagino a papá Dios diciendo, yo soy el Dios de luz admirable. Pero para que Dios diga esto, necesitamos conocer. Necesitamos conocerlo. Yo no sé cuántos de los que están aquí quisiera que Dios dijera, que Dios no se avergonzara de decir, yo soy tu Dios. Que Dios testificara al mundo y dijera, yo soy el Dios de ellos. Eso es caminar bajo la complacencia del Señor. Y eso es lo que debemos anhelar. ¿Quién es el que vive? Entonces denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando vamos al contexto histórico de la época del profeta Oseas, encontramos que Judá, la tribu de Efraín, estaba tan descarriada, habían abandonado el conocimiento de Dios, habían abandonado la ley, dejaron de ser piadosos, comenzaron a hacer todo lo abominable para Dios. ¿Alguien sabe qué es abominable? Que produce repulsión, produce asco, en otras palabras, produce ganas de vomitar. Eso es abominable. Entonces, el pueblo había hecho lo abominable. Mire lo que dice el profeta Oseas. Efraín y Judá decían lo siguiente: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará. Eso era lo que creían ellos. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esto lo dice Judá y Efraín. Pero en el verso 4 quien habla es Jehová, diciendo: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Salga ahorita allá afuera y mire a ver si encuentra el rocío de la madrugada. Ya ese se fue hace rato. El Señor le estaba diciendo al pueblo: ustedes están diciendo algo que no son capaces de cumplir. Ustedes dicen que van a perseverar en conocerme, pero ustedes son incapaces, porque eso que están afirmando con su boca es como el rocío de la noche que se desvanece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y mire lo que dice el Señor: por esta causa los corté por medio de los profetas con las palabras de mi boca, los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué más, iglesia? Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque ¿sabe qué es lo que dice el Señor? Para bendecirte, yo no quiero tu plata. Para bendecirte, yo no quiero tus ofrendas. Yo no quiero tu holocausto. Yo no quiero tu sacrificio.
yo lo único que quiero es que tú me conozcas. Yo lo único que quiero es que tú me conozcas. Yo no sé cuántos dicen gloria a Dios a esto. El Señor dice, yo lo único que quiero es que tú me conozcas y a su nombre. Tu ofrenda, tu honra a Dios, eso lo haces por agradecimiento, no esperando que Dios haga algo en tu vida. Es simplemente una acción de gracias por lo que Él hace por ti. Pero Dios lo que espera de ti es que tú le conozcas, que tú tengas misericordia con tu hermano, que tengas misericordia con tu prójimo, que tengas misericordia con todos los que están alrededor de ti, que seas movido a piedad, que seas movido a compasión. Eso es lo que Dios quiere, más misericordia. Eso es lo que dice Dios, misericordia quiero, no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque estamos hablando de un contexto en el que aún estaban bajo la ley y que la misma ley había determinado que se hicieran determinados sacrificios y determinados holocaustos para expiar el pecado. Pero la gente no siguió la ley por fe, sino que empezó a seguirla por obras y creían que por hacer las obras estaban agradando a Dios. Pero no entendieron que Dios desde un principio lo que quería era que su pueblo le conociera. ¿Quién es el que vive? Te adoramos y te exaltamos, Señor. Hay algo que me llama poderosamente la atención y lo dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, verso 7 y verso 8. Filipenses capítulo 3, verso 7 y verso 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, todo lo que en un tiempo yo creía que era ganancia, ahora lo tengo por pérdida, porque he conocido o he aprendido lo que significa la excelencia del conocimiento de Cristo. Y luego termina diciendo que aún en ese momento estimaba todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Señor, por amor del cual lo había perdido todo. Y todo lo que había perdido no lo tenía como un lamento, ay, lo perdí todo. No. Todo lo que había perdido, dice el apóstol, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero hay algo que te va a reventar la cabeza en esta mañana, iglesia. Porque nosotros venimos a la iglesia buscando las ganancias que desechó Pablo y buscando lo que Pablo tenía por basura. Voy a repetirlo. Nosotros venimos a la iglesia buscando las ganancias que Pablo tenía por pérdida y buscando lo que Pablo tenía por basura. Pero eso tiene, dile al que está a tu lado, eso tiene que cambiar. Porque usted tiene que venir a la iglesia a buscar, ¿sabe qué? La excelencia del conocimiento de Cristo. Dele un fuerte aplauso al Señor.